El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. ¿Qué tal, amigos? Les habla Joseph, director de Jaim, y usted está escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a usted, parte del Ministerio de Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos heredado. Gracias le doy al Todopoderoso por una vez más estar con ustedes este domingo 6 de septiembre del año 2020. Quiere decir que terminamos el mes de agosto y estamos cerca del otoño. Y el otoño, dentro de la perspectiva bíblica, trae consigo una serie de memoriales que nos recuerdan eventos pasados y nos hablan de eventos futuros. Y vamos a hablar un poquito de eso con el favor del cielo, sin antes primero mencionarles que Jaim es un ministerio que se enfoca en enseñar a las personas las raíces judio-cristianas de aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Nosotros le llamamos el movimiento de los nazarenos porque era un movimiento mesianista, era un movimiento social, religioso y político que tenía el fin de anunciarle a Israel, primeramente, la llegada del Mesías, el rey ungido por el Eterno, que se sentaría en el trono de David para gobernar sobre el pueblo. Pero no solamente eso, sino que él era el siervo sufriente del Eterno, el que habla en Isaías 53, que cargaría con la iniquidad del pueblo de Israel y con la iniquidad del mundo entero, con el fin de comenzar ese proceso de retorno, que es el sentido bíblico de la palabra teshuvá, arrepentimiento. La palabra teshuvá en hebreo significa dar una vuelta y regresar al punto de origen, y por eso es que se llama el retorno. Nosotros hablamos de arrepentimiento, le damos un sentido moderno a esa idea, en el sentido de pensar de que pues hacemos algo incorrecto y nos arrepentimos de él y pedimos perdón y ya. Sin embargo, el sentido bíblico no es simplemente eso, sino que cuando te arrepientes, estás desistiendo de seguir repitiendo el mismo error que cometes, reconoces que no estás haciéndolo bien y quieres pedir perdón a quien le hayas hecho el daño, sea a tu prójimo o de cierta forma tu relación con el Creador se afecta. Y a la misma vez comienza ese proceso de regresar a lo que originalmente eras tú, cuando fuiste creado por el Creador y es que el humano fue creado a imagen de Dios. Y Dios no hace las cosas negativas que usted y yo hacemos, ¿ok? Y dentro de tantas cosas que podemos hablar del Mesías, esos son puntos que puedo mencionarle aquí en este programa. Y eso es lo que hacemos en Jaim. Buscamos que usted pueda conocer un poco mejor la figura histórica de Jesús, que usted sepa quién fue Jesús de Nazaret, primeramente su nombre Yeshua en hebreo, que significa salvación, y por qué era necesario que en ese periodo de tiempo fuese su aparición, como fue profetizado, y no solamente por qué tenía que aparecer en ese tiempo, sino cuál era la función que le correspondía, porque vamos a ver que Juan dice que el maestro de Nazaret, cuando está haciendo su última oración en el capítulo 17 de Juan, dice: Padre, he acabado la obra que me encomendaste. Quiere decir que el Mesías en su primera aparición tenía una misión que hacer, una obra que realizar. Y claramente el libro de Revelaciones nos dice que su segunda aparición representaría la continuación o el inicio, si podríamos decirlo así, de una segunda encomienda que el Creador le va a dar, y de eso hablan mucho los escritos nazarenos, también hablan mucho los profetas, y el libro de Revelaciones los reúne y los reconcilia. Y esas ideas del tiempo antiguo que nosotros hemos perdido con el pasar del tiempo, porque a la medida que nosotros nos vamos alejando de la fuente y de la raíz de donde salen todo este conocimiento teológico y bíblico, una vez que nos vamos alejando, vamos construyendo ideas que son completamente extrañas a lo que la Escritura presenta cuando la analizamos y la leemos con nuestros ojos. Y es muy interesante muy interesante e enriquecedor conocer esta verdad que está plasmada en la Escritura. El maestro Nazaret, en esa oración del capítulo 17 de Juan, le dice al Todopoderoso:
santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y en ese momento, lo hemos dicho varias veces en este programa, en ese momento que Jesús de Nazaret dice esas palabras, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento no existía. Por consiguiente, tenemos que entonces analizar qué significa ser santificados con la verdad y qué relación tiene la palabra en ese momento a los ojos de nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Señor, a ser santificados. ¿Y qué significa ser santificados? Nosotros hemos pensado en términos modernos que ser santo es tener una no sé cómo se llama eso, que le ponen en las figuras, en la parte de arriba de las pinturas, como para especificar que es un santo. La palabra hebrea para santo, kadosh, su idea expresa este concepto de ser separado y distinto a lo demás. Dios era santo porque en comparación a los dioses que tenían las naciones era distinto y superior a todos ellos. Dios demandó que el pueblo de Israel fuera santo porque Dios lo escogió para que fuera una nación diferente a las demás naciones. Por eso vamos a ver que en la Biblia le da una serie de leyes que los distinguen en comparación a otros pueblos de su época. Y todos nosotros que hemos sido llamados a regresar a Dios y reconocer el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, fuimos llamados también a ser santos por medio de la obra del Mesías en el madero. Y eso significa que tenemos que ser diferentes a lo que los demás son. Ahora, ¿qué significa ser diferente? ¿Qué nos hace a nosotros diferentes? La Escritura define, mediante la narración, qué significa ser diferente. Para que tenga una idea, la sección, gracias Mabel Correa que me estás escuchando, aureola es la palabra que no me salía. La Escritura, en la sección de la Torá, como ustedes saben, nosotros acostumbramos todos los Shabbats, todos los sábados, conforme al mandamiento, a la ordenanza dada por los discípulos del Maestro Nazaret, que debíamos escuchar a Moisés todos los Shabbats, porque es parte de conocer al Dios de Israel. La revelación del Dios de Israel está en las Sagradas Escrituras. En esas Sagradas Escrituras tenemos el libro de lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que nos habla de cómo este Creador decidió crear el mundo en que vivimos y colocó allí un humano y pasaron una serie de cosas que están narradas desde la perspectiva del mundo antiguo, desde la comprensión, la capacidad de comprender el humano, el mundo antiguo, y cómo el Eterno, a través de esa narración, va a revelar su carácter, va a revelar quién es, lo que podemos conocer de Él y cuál es el deseo de Él con el humano. Y le decía que nosotros acostumbramos todos los Shabbat a leer una porción de la Torá, conforme a la ordenanza que dieron los discípulos del Maestro Nazaret. Y la sección que estudiamos el día de ayer se titula Kitabó. Kitabó pertenece a la lectura del mes de Elul. El mes de Elul es el sexto mes del calendario judío, calendario que se organizó y se formó tal como lo tenemos hoy para la época de la destrucción del santuario a través de un hombre llamado Hillel II, aunque es de cierta forma una modificación para poder llevar un tiempo en el exilio que ellos comenzaron a vivir a partir de la destrucción del segundo templo, pero no quita de que muchas de las cosas que están en el calendario tienen su origen en el periodo bíblico. Y Kitabó comienza en el capítulo 26, versículo 1 del libro de Deuteronomio y termina en el 29.9. Si usted tiene una Biblia hebrea, es el 29.8. Y en esa sección Moisés continúa su discurso, el último discurso que él está entregándole al pueblo antes de él partir. Es el último deseo de Moisés, si podríamos decirlo así. Pero Moisés, como profeta de Dios, está dando, de cierta forma, en ese discurso, instrucciones diversas. Incluso la palabra Torá, la raíz de la palabra Torá, significa eso, dar en el blanco, instruir para que la persona vaya por el camino correcto. Y en esta porción que comienza en el 26.1, Moisés comienza a decirle a ellos, mire, cuando ustedes entren a la tierra y se establezcan en esa tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus padres, y ustedes hagan que su morada sea en ese lugar y comiences a recibir el bien que le va a otorgar esa tierra, porque la Escritura dice que ellos van a ir a una tierra que tiene ciudades que ellos no construyeron, que tienen casas que ellos no construyeron, que tienen sembradíos que ellos no sembraron, una forma de relacionar la tierra de Israel con el deleite que gozaba el humano, el primer hombre,
en el huerto del Edén, donde tenía un huerto que él no sembró, una casa que Dios le construyó, que él no la construyó. Así que hay una gran relación en esa idea. Y Moisés le dice, cuando ustedes entren a esa tierra y tan pronto recibas la primera cosecha de esa tierra, vas a ir al lugar donde el Eterno escoja poner su nombre, en este caso en el tiempo histórico se llama Jerusalén, y vas a ir al sacerdote en esos días y vas a darle al Eterno gracias por la bondad y vas a recordar de dónde saliste, porque obviamente, si no recordamos de dónde el Eterno nos sacó, no podemos apreciar el estado que nos encontramos hoy. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos. A veces nos quejamos de nuestra realidad presente y no nos damos cuenta de dónde venimos y cómo fuimos cambiados en el caso de nosotros que practicamos la fe. Todos nosotros, de alguna forma u otra, que practicamos la fe antigua, fuimos sacados de un estado de vida que era contradictorio completamente con lo que significa ser santo. Y a veces nosotros olvidamos eso y tendemos a encontrarnos en un estado de inconformidad y en ocasiones hasta la idea de la depresión nos rodea pensando que nuestra realidad presente es peor que la pasada. Sin embargo, cuando recordamos de dónde nos sacaron y cuán grandes obras hizo el Eterno a través de esa liberación que hizo en nuestras vidas, somos agradecidos de nuestra idea presente. Y eso lo podemos sacar de esta porción que Moisés está mencionando. Ahora, hay un detalle muy, muy interesante y quiero leer esta parte primero antes de mencionar ese detalle. Moisés dice en el versículo 11 del capítulo 26, y te regocijarás en todo el bien que el Eterno tu Dios te ha dado a ti, a tu casa, y el levita, el extranjero que esté en medio de ti, diciéndole Moisés, vas a alegrarte de la porción que Dios te ha dado y la bondad que has recibido. Y eso es una instrucción que Moisés le está dando al israelita, que tiene tanto para enseñarnos a nosotros en la vida presente. Ahora, lo que quería mencionarles a ustedes hoy y relacionarlo, quiero hablar un poco de la temporada de otoño que está cerca a nuestras puertas y la relación que tiene los tiempos señalados que la Escritura habla con esta temporada. Quería primero mencionarles que en esta porción Moisés habla de las bendiciones y las maldiciones por no observar el pacto y las leyes que el Eterno estableció. Y Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes no andan en el camino que yo les estoy entregando hoy a ustedes, si ustedes no les son fiel al Dios de sus padres, ustedes van a vivir una serie de maldiciones y esas maldiciones van a traer como consecuencia muerte, exilio y muerte. Exilio fuera de la tierra, muerte, morir en una tierra que no es la de ellos. Y esta parte de esta porción es muy importante entenderla y conocerla para poder entender un poco cómo Pablo de Tarso, por medio de sus cartas, va narrando ciertas ideas que nosotros podríamos interpretar de una forma incorrecta si no entendemos la dinámica mental que tiene Pablo de Tarso cuando está presentando su información. Pablo de Tarso sabía que su pueblo, porque él es israelita de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, como dice él, circuncidado el 8º día de acuerdo al reglamento de la Torá, y según la interpretación de la Torá, muchas personas hablan de los fariseos como los hipócritas, ¿verdad? Esa es la definición que se le da hoy en día en el diccionario de los fariseos. Pero mire qué interesante, Pablo Tarso dice, de acuerdo a la Torá, soy fariseo. Y eso nos lleva a nosotros a reconsiderar realmente qué es un fariseo. Y obviamente tendríamos que desviarnos un poco de lo que vamos a estar comentando hoy para poder hablar de eso, pero simplemente le menciono que en la época del Segundo Templo habían diversas escuelas de interpretación, de pensamiento, de cómo observar la halajá, de cómo caminar en el camino de Dios, y los fariseos eran uno de ellos. Y nace por la consecuencia directa de los sacerdotes haber abandonado las responsabilidades que se le habían encomendado y envolverse en asuntos políticos y asuntos de relaciones sociopolíticas con el Imperio Romano en ese entonces. Pero regresemos acá. Moisés habla de bendiciones y maldiciones en esta porción y le menciona a ellos que las maldiciones serían una consecuencia directa por haber violado el convenio, haber violado el pacto. Y Pablo de Tarso tiene eso en su mente cuando escriben las cartas, por ejemplo la carta de Gálatas que habla de la maldición de la ley. Si no entendemos a qué se está refiriendo Pablo, podemos pensar que estudiar la ley de Dios es una maldición, o poner en práctica los mandamientos que están ahí escritos es una maldición, y no es así. Habían un grupo de personas que habían llegado de Jerusalén que estaban diciendo a los gentiles que tenían que circuncidarse para poder heredar, para poder entrar
a la salvación que Dios había prometido. La salvación en el contexto de ese tiempo estaba relacionado a un tiempo que Dios iba a juzgar la humanidad en general e iba a hacer una transición entre el gobierno de los hombres al gobierno de Dios. Y en eso pues venía la resurrección de los muertos, que la Escritura habla de la esperanza de la resurrección de los muertos al pueblo de Israel, capítulo 37 de Ezequiel habla sobre eso. Y cómo Pablo de Tarso le dice a las naciones, a los gentiles, a las personas que viven en las naciones, si ustedes se unen a nuestra fe, si ustedes son fiel al Mesías Yeshua y abandonan su lealtad al César, que era el rey en ese entonces, ustedes también tienen entrada, tienen herencia, son conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Eso está en Efesios. Y les dice a ellos, ustedes van a participar de esa herencia. Y entonces ese grupo de judeanos que fueron allí a Gálatas trataron de decirle a ese grupo de personas, mire, la única forma que ustedes puedan participar de esta salvación es que ustedes se hagan judíos como nosotros. Tienen que circuncidarse, como está establecido en la ley de Moisés, y tienen que guardar toda la Torá. Y entonces comienza esta discusión entre Pablo de Tarso y aquellos que estaban tratando de seducir a los gentiles a hacer esa, y enseñarles que si ustedes se circuncidan, estarían entonces entrando al pacto de Sinaí, y ese pacto se convirtió en maldición para el pueblo por cosas pasadas. Y esta parte la añado yo, por cosas pasadas. ¿Por qué? ¿Por qué por cosas pasadas? Porque tenemos que ir a la historia bíblica para darnos cuenta a qué se está refiriendo Pablo. Y vamos a ver que Moisés, en el capítulo 29 de esta porción, dice el texto, estas son las palabras del pacto que el Eterno mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que estableció con Joreb en ellos. En otras palabras, el pacto de Joreb, que es el pacto de Sinaí, se une ahora con estas palabras que Moisés dice y se convierte en el pacto absoluto del pueblo. Y obviamente el pacto de Sinaí no contenía maldiciones, pero este pacto que Moisés va a incluir dentro del pacto original contiene maldiciones. Y a eso se refería Pablo de Tarso de la maldición de la ley cuando relaciona la circuncisión y Sinaí con esa maldición. Ese es el pensamiento histórico. Ahora, en ningún momento Pablo de Tarso rechazó la idea de que las personas que se estaban uniendo a la fe, las personas de las naciones, observaran los mandamientos de Dios. Sería anacrónico, sería absurdo, con mucho respeto le digo esto, escuchar a Pablo de Tarso decir que ya robar está permitido. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia dice, en el libro de Moisés, dice está la prohibición de robar. Incluso en esta porción de que estudiamos esta semana, que se titula Kitabó, dice, maldito el hombre que se acueste con la mujer de su padre. Imagínese usted esas palabras dichas por Moisés y Pablo de Tarso le diga a usted ahora, no, eso ya está permitido, porque ya Cristo nos liberó de la maldición de la ley y ya estamos fuera de la ley, estamos viviendo en gracia. Tenemos que, cuando leemos a Pablo, tenemos que tomar en cuenta primero qué era observar la ley en el tiempo de Pablo, qué era la ley para el tiempo de ellos, y no solamente eso, tomar en consideración los eventos históricos para poder trazar correctamente la escritura. Así que aquí hago una pausa, entonces vamos a hablar un poco de lo que se acerca en el otoño. Tradicionalmente se enseña, de acuerdo al fundamento de la escritura, que el Eterno estableció una serie de fechas particulares cuya llegada representan eventos que están vinculados al servicio divino, que están vinculados al santuario, pero no solamente eso, sino que son sombra de cosas que han de venir. Pablo de Tarso, hablando a los gentiles, le dice a ellos, nadie los juzgue por las fiestas, por comida, bebida, por Shabbat, por días de fiesta, porque todas son cosas vinculadas a lo que ha de venir, pero la realidad es el Mesías. Y Pablo de Tarso lo que está diciendo a ellos, no se preocupen por esas cosas. Obviamente hay que entender también el contexto histórico. Cuando el templo estaba en pie, había una enemistad entre judíos y gentiles, y hay que ir a la historia a entender por qué. Entender las invasiones que ellos vivieron con el pasar del tiempo, obviamente consecuencias directas de haber violado el pacto, porque el Eterno dijo que ellos iban a vivir en paz, pero haber violado el pacto pues no le trajo paz, le trajo desolación y tristeza. Y Pablo de Tarso le dice a ellos, miren, no tienen que preocuparse por ir a Jerusalén a presentarse para las fiestas, porque obviamente no van a ser aceptados, porque el gentil no era aceptado en ese entonces. Porque la realidad es el Mesías. Si te enfocas en la realidad del Mesías, pues entonces vas a ver que eso
esas cosas están vinculadas a lo que ha de venir. Ahora, esa frase es bien importante. Pablo de Tarso dice, son sombras de lo que ha de venir. Así que si eso es una sombra de lo que ha de venir, tenemos que tratar de estudiarlas y comprenderlas para entender qué es lo que ha de venir. Y estas fiestas que llamamos Pascua, Pesaj, los días de panes sin levadura, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, que los discípulos lo celebraron, veamos en el capítulo 2 del libro de Hechos, que ellos estaban en Pentecostés reunidos, que es el nombre hebreo, el nombre griego para Shavuot, que es semanas. Tenemos también lo que se llama las fiestas de otoño, o las temporadas señaladas por el Eterno en otoño. Y estas son el día de Yom Teruah, el día de hacer sonar el shofar, el día de Yom Kippur, el día de expiación, y el día o la semana de los tabernáculos, la semana de Sukkot. Y hay un día adicional que se llama el octavo día, que se conoce como Shemini Atzeret. Y amigo, estos días que he mencionado, que son 4, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, que dura 7 días, y el octavo día, que es Shemini Atzeret, estas 4 fiestas, estos 4 tiempos señalados, tienen mucha información profética de cosas que han de venir. Pablo de Tarso habla mucho del gran shofar, cuando suene el último shofar. Obviamente muchas personas piensan que la venida del Mesías va a ser en Yom Teruah porque ese es el día de sonar el shofar. Pero hay un detalle en el calendario que tendríamos que discutir para que ustedes puedan entender que no podemos confiar mucho en eso. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo que tenemos hoy en día es una modificación de la forma antigua de contar el tiempo con el propósito de asistir al judío a sobrevivir en la diáspora. Así que no estamos muy certeros en el tiempo, si podemos decirlo así. Así que en esa parte no se puede confiar. Ahora, sí podemos estudiar lo que ese día representa y cómo la Escritura habla de un día que habrá de sonar el último gran shofar y que quien hará sonar ese gran shofar es el Mesías, que vendrá con voz de arcángel. Y entonces vendrá el anuncio de la resurrección de los muertos, donde las personas que murieron en el Mesías o esperando al Mesías resucitarán de entre los muertos, y los que están vivos van a ser transformados para poder participar del mundo o la era que ha de venir. Porque si usted lee el libro de Revelaciones, el reinado del Mesías aquí en la tierra, no es en el cielo, como muchas personas piensan. Y también viene la temporada de Yom Kippur, el día de expiación, donde nosotros, como discípulos del Maestro Nazaret y fieles creyentes en la mesianidad de Yeshua el Mesías, sabemos que hemos conseguido la garantía de la redención eterna a través de él. Pero eso no significa que nosotros no meditemos y tomemos en cuenta lo que este día representa. Pasar por alto este día de expiación es como desechar de cierta forma lo que el Mesías hizo en el madero. Y nosotros vamos en esta temporada de otoño, vamos a estar hablando mucho sobre estas temporadas de otoño, estas fiestas de otoño, que están muy vinculadas a la redención, al tiempo de la llegada del Mesías, que nosotros deseamos con ansias para que el odio en el mundo se acabe, la tiranía se acabe, la injusticia se acabe y todo el mundo pueda vivir en paz y feliz a través de el linaje, el vástago de David, que va a florecer cuando se sienta en el trono divino que Hashem le ha encomendado. Y tenemos la temporada de la fiesta de los tabernáculos, que es una festividad de 7 días, donde en esos 7 días tradicionalmente se acostumbra a vivir, a morar en una tienda de campaña, una tienda fuera de la casa, que está construida con madera y ramas de árboles, con el fin de recordar varias cosas que están expresadas en la Escritura. Número 1, recordar que los israelitas vivieron como nómadas en el desierto hasta entrar a la tierra. Y cómo esta morada temporera nos enseña que la vida en la que vivimos hoy es una temporera, que no es el fin absoluto en la vida. Pero bien interesante que los profetas hablan, y si no me equivoco es Zacarías, vamos a ver si es cierto, vamos a buscarlo aquí. Zacarías. Ajá, sí, es Zacarías. Zacarías capítulo 3 dice, en aquel día el eterno Dios de los ejércitos, cada uno, dice, en aquel día dice el eterno Dios de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero sentado debajo de su para, debajo de su higuera. Este versículo se ha interpretado, se ha entendido como uno que está vinculado a la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de la última gran cosecha,
Es la fiesta que nos recuerda el deseo de Dios morar con nosotros. No solamente eso, también nos recuerda la aparición del Mesías, porque dice el libro de Juan que el Mesías hizo su aparición, moró entre nosotros y vimos su manifestación. Eso no significa que el Mesías haya nacido en Sukkot. Sí se entiende que el Jesús de Nazaret pudo haber nacido en el mes séptimo por el análisis del calendario de la ofrenda que hacían los sacerdotes, según estipuló David en el libro de Crónicas, y el nacimiento de Juan el Inmersor. Y basado en ese cálculo es que se puede determinar que Jesús de Nazaret pudo haber nacido entre el día 1 al día 15 del mes séptimo, que es el mes que viene, el mes de Tishrei. Sí sabemos que luego la iglesia cambia el día y lo lleva el 25 de diciembre para observar el nacimiento de Jesús, pero históricamente hablando y por la evidencia que se encuentra dentro de los escritos, no existía esa idea de un 25 de diciembre. Primero, el 25 de diciembre no existía en el calendario judío, son una fecha de otro calendario. Y el tiempo del nacimiento de Juan es clave para poder entender en qué periodo del tiempo pudo haber nacido el Maestro de Nazaret. En la fiesta de los tabernáculos, vuelvo y repito, habla de algo que ha de venir, y vamos a ver que el libro de Revelaciones habla del tabernáculo de Dios con los hombres y cómo Él va a morar con su pueblo y estaremos con Él para siempre. El octavo día, que es Shemini Atzeret, nos va a hablar del octavo día que está en el libro de Revelaciones, que es la nueva creación. Después de los 1000 años del reinado mesiánico de Yeshua de Nazaret, Pablo de Tarso dice que el Mesías se va a sujetar a aquel que le sujetó todas las cosas, para que se cumpla lo que Dios quiso que fuera desde el principio, todo lo que creó. Dios quería morar con el humano, y por eso creó todo lo que creó y lo llamó bueno. La creación Él la llamó buena, la creación del humano la llamó buena. Le dolió en el corazón el camino que decidió tomar el humano, y le dolió en el corazón tener que maldecir la tierra por razón de la decisión que tomó el humano. Así que, basado en eso que pasó en el principio, es que la Escritura va a comenzar a develar el plan de Dios de cómo Él va a restaurar todo. Y Shemini Atzeret nos habla de ese día. El octavo día de la fiesta de los tabernáculos nos habla de ese día cuando el Dios Todopoderoso volverá a hacer su morada entre todos los seres humanos y habrá paz en el mundo. Así que de eso vamos a estar hablando más adelante cuando tengamos oportunidad de estar con ustedes nuevamente en este programa de Hashem, el Camino de Dios. Ya tenemos la música que nos anuncia que se nos ha acabado el tiempo, así que con el favor del cielo vamos a estar el domingo próximo nuevamente con ustedes aquí en PAB 550. Les hablo Joseph y usted escuchó el programa de Hashem, el Camino de Dios.